Bueno, gracias. Primero quiero agradecer la invitación a la Sociedad Peruana de Cardiología y fundamentalmente a un amigo, al doctor Juan Urquiaga, por pensar en mí para compartir con ustedes este tema, que es un tema extremadamente interesante. Voy a compartir mi presentación. Vamos a a iniciar mi presentación. Como les decía, gracias a la Sociedad Peruana de Cardiología por haberme invitado. Y bueno, yo voy a compartir con ustedes este tema que es aportes de las imágenes en amiloidosis cardíaca. Pero antes de empezar a hablar de amiloidosis, imágenes y el diagnóstico de la misma, quería compartir un poco qué es la amiloidosis cardíaca. Sabemos que la amiloidosis cardíaca es un desorden producido por proteínas plegadas en forma incorrecta que llevan al depósito de fibrillas amiloides tanto en el corazón como en otros tejidos. Hay múltiples formas de amiloidosis. Las más frecuentes son la amiloidosis AL o cadenas livianas y la amiloidosis a transtirretina o TTR. La amiloidosis a cadenas livianas es una discrasia de células plasmáticas, es una enfermedad grave de curso muy rápido y progresivo que en general si el paciente no se lo trata, se muere antes de los 6 meses de seguimiento. Mientras que la amiloidosis a transtirretina o ATTR tiene dos tipos, la wild type y la hereditaria o mutante, involucra fundamentalmente al corazón y al sistema nervioso y básicamente es una enfermedad de curso progresivo, solapado, que en general eh, la mortalidad es más allá de los 7 años luego de hecho el diagnóstico. Y lo que tiene actualmente es que tiene un tratamiento específico que mejora la morbimortalidad de los pacientes. Pero ¿qué es lo que ha cambiado entre el pasado y el presente en relación a la amiloidosis cardíaca? Básicamente, la amiloidosis cardíaca en el pasado, el, el tipo más frecuente era la amiloidosis a cadenas livianas, había un solo fenotipo, se pensaba que era una enfermedad extremadamente rara, la biopsia endomiocárdica era necesaria para el diagnóstico preciso, es decir, un diagnóstico invasivo, y no había ningún tipo de tratamiento en ese momento. Mientras que en el presente, el tipo más frecuente de amiloidosis es la amiloidosis a transtirretina. Los fenotipos son mucho más heterogéneos. Por lo que vamos a ver más adelante, vamos a ver que no es una enfermedad tan rara y es posible el diagnóstico a través de las imágenes, es decir, a través de formas no invasivas. Y esta forma más sencilla y fácil de llegar al diagnóstico nos lleva a que el diagnóstico se haga más multitudinario. Y un dato más que importante es que hoy contamos con tratamientos disponibles en nuestro medio que mejoran la mortalidad de los pacientes. Hablábamos de la frecuencia y este trabajo publicado por Lane nos muestra algo muy interesante que es la historia natural, la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes con amiloidosis cardíaca. Fíjense que Lane involucra a más de 700 pacientes en este trabajo, pero el dato más interesante de todos es cuando nos plantean los autores que a partir del 2010 se incrementa en forma exponencial el diagnóstico de amiloidosis a transtirretina y esto está íntimamente relacionado con el aumento de la cantidad de información que aparece en las revistas en los artículos publicados en las revistas de medicina, es decir, en PubMed, desde el 2000 para adelante. Es decir, hay una relación directa entre conocimiento de la enfermedad y mayor cantidad de diagnóstico. Nosotros, con un grupo de research, el Amilo Latam, que es un grupo de investigación de Latinoamérica que arrancó alrededor de el 2020, hicimos varias acciones en Latinoamérica para tratar de mejorar o aumentar el conocimiento en relación a la amiloidosis cardíaca. Allá por el 2021
hicimos una encuesta en toda Latinoamérica, donde básicamente hicimos varias preguntas a médicos, cardiólogos e internistas de cuál era el conocimiento, el grado de conocimiento de los médicos en relación a la amiloidosis cardíaca. Ya por el 2021, después esto fue publicado en la Journal of Nuclear Cardiology en el 2022, lo que vimos básicamente es que el grado de conocimiento de los médicos era realmente pobre. Fíjense que solamente el 33% de los médicos encuestados, cardiólogos, clínicos e internistas, era apropiado y casi el 70% nos respondió que el conocimiento era pobre o extremadamente bajo. Y esto se correlaciona fundamentalmente con este dato. Le preguntamos cuántos pirofosfatos, centellografías con pirofosfatos, habían pedido en el último año para diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Y fíjense este dato. Había un 65% de los encuestados que nos dijeron que no habían pedido ningún centellograma para diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Esto quiere decir que un 65% de los encuestados no pensó en la amiloidosis cardíaca en el último año y esto estaba íntimamente relacionado con el bajo nivel de conocimiento. Por lo tanto, no cabe la menor duda que mejorar el conocimiento de los médicos en general va a mejorar la capacidad diagnóstica porque la enfermedad no es tan rara. Por eso creo y estoy convencido que las imágenes le cambió el paradigma a la amiloidosis cardíaca. La amiloidosis cardíaca fue una enfermedad subdiagnosticada, no tratada y letal, y la aparición de imágenes para el diagnóstico, sobre todo las imágenes centellográficas, nos provocó la falta de necesidad de la biopsia endomiocárdica para el diagnóstico preciso. Por lo tanto, se nos hizo mucho más sencillo. Y con la aparición de un tratamiento específico que mejora la morbimortalidad de los pacientes, hizo que una gran cantidad de procesos se hayan puesto en marcha para mejorar el diagnóstico de esta enfermedad. Sabemos, tenemos muy claro que la ecocardiografía ofrece imágenes estructurales de altísima calidad, que nos ayudan mucho para pensar en una miocardiopatía infiltrativa y una amiloidosis cardíaca. Sabemos que la ecogenicidad del miocardio, la hipertrofia ventricular izquierda exagerada, la fracción de eyección preservada en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, la patente de llenado restrictivo en un ecocardiograma, el agrandamiento bioauricular o el aumento del movimiento del septum interauricular son datos que nos ayudan muchísimo para el diagnóstico de esta patología y nos hace pensar en esta patología. Sin duda, el strain longitudinal global, una imagen por eco muy fidedigna de amiloidosis cardíaca. La amiloidosis tiene una patente bastante sugestiva que es la frutilla en el postre o la cereza en el postre o la bandera de Japón. Quiere decir que el patrón tiene un strain conservado a nivel apical, mientras que el ventrículo a nivel medio ventricular y basal tiene un strain fuertemente deteriorado. Este dato nos ayuda mucho a pensar en la amiloidosis cardíaca, pero tenemos que tener en cuenta que la eco es insuficiente para diferenciar entre hipertrofia, amiloidosis o los distintos tipos de amiloidosis. La resonancia magnética, sabemos, los cardiólogos tenemos muy claro que proporciona imágenes estructurales de altísima definición y caracterización de los tejidos que a menudo adicionan información a la que uno obtiene a través de la ecocardiografía. Imágenes como el agrandamiento bioauricular, el engrosamiento de las paredes del miocardio en las imágenes de 4 cámaras, el realce tardío con gadolinio heterogéneo también es un dato y un patrón interesante que nos hace pensar en la amiloidosis cardíaca y claramente imágenes nuevas como pueden ser en la prolongación del T1 y la expansión del espacio extracelular
nos ayudan mucho a pensar que estamos frente a un paciente que tiene una miocardiopatía infiltrativa y que tiene una amiloidosis cardíaca. Pero tenemos que tener muy claro que la resonancia todavía es insuficiente para el diagnóstico definitivo de amiloidosis cardíaca, porque no diferencia entre AL o TTR. No cabe la menor duda que las imágenes nucleares, que la centellografía, proporciona una imagen con una idea de histología virtual. Hay varios compuestos que marcan amiloidosis cardíaca. Los compuestos que más se usan son los fosfonatos, el MDP, el DPD, el HMDP y el PIP o pirofosfato. Son todos fosfonatos que tienen una fuerte avidez por el hueso y una fuerte avidez por unirse al calcio. A estos fosfonatos, cuando los marcamos con tecnesio, y como tiene una gran avidez por pegarse a las fibras amiloides, cuando se lo capta fuertemente el corazón, quiere decir que puede haber una amiloidosis cardíaca. Eh, Tanto en América como en Europa, los fosfonatos son muy utilizados. En América, el pirofosfato, el PIP y el HMDP son los fosfonatos clásicamente utilizados en América. Y en Europa el DPD y el HMDP son los más utilizados. Una recomendación que nos hace la mayoría de las sociedades científicas, tanto americanas como europeas, es no usar el fosfonato MDP. ¿Por qué? Porque tiene baja sensibilidad, por lo tanto, menor exactitud diagnóstica que los otros tres fosfonatos, como les decía, pirofosfato, HMDP o DPD. ¿Y por qué hablamos que la captación exagerada de fosfonato nos dice que puede haber una amiloidosis cardíaca? Ya Perugini, allá por el 2005, nos plantea que una captación aumentada de fosfonatos a nivel miocardio se correlaciona directamente con la posibilidad de tener una amiloidosis a transtirretina. Por eso nos plantean distintas formas de diagnóstico con imágenes planares, utilizando métodos cualitativos y semicuantitativos, donde divide en diferentes grados la captación de fosfonatos. Grado 0, cuando no hay captación de fosfonatos a nivel miocárdico. Grado 1, cuando la captación de fosfonatos a nivel miocárdico es menor que el hueso. Grado 2, cuando la captación miocárdica es igual al hueso o a las costillas. Y grado 3, cuando la captación miocárdica es mayor que el hueso o básicamente las costillas. Sabemos muy bien que el grado 2 o 3 de Perugini tiene altísima probabilidad de estar frente a un paciente con amiloidosis cardíaca. Eso es un análisis visual, pero también podemos hacer un análisis semicuantitativo colocando un ROI sobre el corazón y otro ROI o una región de interés sobre la región contralateral. Y cuando dividimos esto, podemos obtener, si a la hora obtenemos una relación corazón-región contralateral mayor de 1,5 o a las 3 horas luego de la inyección del trazador, una relación corazón-región contralateral mayor de 1,3, estamos con altísima probabilidad de estar frente a un paciente con amiloidosis cardíaca. Esto no lo digo yo ni otros cardiólogos, sino que hay varios trabajos publicados en la literatura que avalan esta idea, y este trabajo de Gilmore es muy interesante, con una gran cantidad de pacientes, más de 1.490 pacientes, que nos habla de la capacidad diagnóstica para amiloidosis a transtirretina que tiene la centellografía con fosfonato. Fíjense que si nosotros tenemos un grado 2 o 3 de Perugini con pirofosfato y un laboratorio de cadenas livianas negativo, tenemos una especificidad que ronda en el 100% para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Por eso creo que este trabajo publicado por Hanna en la JACC nos plantea
cómo usar nosotros las imágenes nucleares para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Nos habla, como estuvimos charlando hasta ahora, de las imágenes planares, análisis cualitativo y semicuantitativo, nos habla de las imágenes tomográficas con SPECT y nos habla del SPECT combinado con equipos híbridos con la tomografía computada. Dijimos imágenes planares, en los grados de Perugini, donde el 2-3 es diagnóstico de amiloidosis cardíaca, la relación corazón, región contralateral, más de 1.5 a la hora y 1.3 a las 3 horas luego de la inyección del trazador es diagnóstico de amiloidosis cardíaca a transtierretina. Y la incorporación del SPECT nos ayuda y mucho para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el SPECT nos permite localizar la captación del fosfonato a nivel miocárdico y de esa manera mejorar significativamente la exactitud diagnóstica y descartar pulsanguíneo. Quiere decir pulsanguíneo que haya captación a nivel de la sangre y no del tejido miocárdico. Y obviamente, si utilizamos SPECT-CT en estos equipos híbridos, no solamente nos permite analizar la localización, sino que también el monto y cuantificar la cantidad de fosfonato captado por el miocardio y seguramente a no muy largo plazo, porque ya hay varios trabajos publicados en la literatura, el SPECT-CT nos va a permitir seguir a los pacientes tratados. Hay varios trabajos, como le decía, uno de ellos es este trabajo publicado por Annie Xu en la JACC Imaging, donde lo que hacen los autores es mostrarnos cómo mejora tanto las centellografías planares como la centellografía SPECT y la SPECT-CT luego del tratamiento con tafamidis, que es el tratamiento específico para la amiloidosis cardíaca. Fíjense la captación miocárdica de los fosfonatos antes del tratamiento y luego de un año de seguimiento, cómo desaparece esa captación o mejora significativamente esa captación, dándonos valores estadísticamente significativos, la mejoría de la captación del trazador, como es el fosfonato marcado con tecnesio 99. Este es un caso que quería compartir con ustedes, que me parece un caso más que interesante, paciente de 77 años con síntomas de insuficiencia cardíaca, es decir, disnea capacidad funcional 2, que tiene un eco con fracción de eyección conservada, con una hipertrofia ventricular izquierda y un aspecto hiperrefringente del tejido miocárdico. Fíjense que cuando analizamos la centellografía planar, vemos que tiene un Perugini 2.3. Fíjense que hay una captación significativa a nivel miocárdico y si lo comparamos con las costillas es igual o mayor, tanto en la imagen anterior como en la imagen lateral. Cuando siempre a estos pacientes le hacemos un SPECT, en este caso nosotros le hicimos un SPECT-CT porque es con lo que contamos en nuestro laboratorio de medicina nuclear, fíjense que en realidad no está captando el tejido miocárdico, sino que lo que capta básicamente es el pulso sanguíneo, es la sangre, es lo que nos está mostrando ese aumento a nivel miocárdico. Por lo tanto, con el SPECT-CT descartamos que este paciente tenga captación miocárdica. Por lo tanto, descartamos la posibilidad que este paciente tenga amiloidosis cardíaca. Este es un paciente muy parecido, 75 años, también insuficiencia cardíaca sintomático por disnea clase 1, con un eco sugestivo, una fracción de eyección conservada, 54%, trófico y aspecto hiperrefringente del tejido miocárdico. Fíjense que tiene en la imagen planar anterior, tiene un aumento significativo de la captación miocárdica de, en este caso, un fosfonato con pirofosfato marcado con tecnesio 99. En la imagen anterior, una captación mayor que las costillas
y en la imagen lateral se puede ratificar esta captación, esta hipercaptación a nivel miocárdico. Cuando le hacemos el SPECT-CT, en nuestro caso, vemos muy diferente al otro. Fíjense que la captación aquí no es el pool sanguíneo, es decir, la cavidad, sino que claramente es lo que capta es el tejido miocárdico. En este paciente, sí, si tenemos un laboratorio de cadenas livianas negativo, podemos certificar que estamos frente a un paciente con una amiloidosis cardíaca transtirretina. Por eso Hanna en esta JAC nos plantea cuál es el uso exacto de la gammagrafía para el diagnóstico de una miocardiopatía mieloide por transtirretina para evitar las causas de diagnóstico erróneo. Fíjense, por un lado, lo que nos dice Hanna es que si tenemos una centellografía positiva, siempre hay que pedir cadenas livianas para descartar la amiloidosis a cadenas livianas. Si tenemos una centellografía planar positiva, siempre hay que hacer un SPECT para descartar el pool sanguíneo. Por lo tanto, si tenemos un paciente con síntomas sugestivos de amiloidosis, como puede ser una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con un eco y o una resonancia sugestiva y un laboratorio de cadenas livianas negativo, con un pirofosfato positivo, estamos muy seguros que estamos frente a un paciente que tiene una amiloidosis a transtirretina. Por eso nosotros hace ya un par de años escribimos con nuestro grupo de trabajo en el libro Amiloidosis cardíaca publicado por el doctor Eric Alexanderson en México, escribimos un capítulo que era un algoritmo para diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Para escribir este capítulo estuvimos viendo varios algoritmos publicados en distintas entidades científicas o sociedades científicas, la europea, la americana, la japonesa, y lo que intentamos hacer es un algoritmo simple para que trate de no confundir al cardiólogo o al clínico internista en el diagnóstico de esta patología. Y básicamente nos basamos en los signos y síntomas de los pacientes, es decir, en las red flag, es decir, signos y síntomas sugestivos o la sospecha de amiloidosis cardíaca por la presencia de un electrocardiograma sugestivo, un eco y o una resonancia sugestiva. Es decir, en estos pacientes que tienen red flag y estudios que sugieren la presencia de amiloidosis cardíaca, tiene que disparar dos estudios. Por un lado, la centellografía planar y SPECT con fosfonatos, que pueden ser HMDP, pirofosfato o DPD, marcados con tecnesio 99, y por otro lado disparar un test hematológico de cuantificación de cadenas livianas en sangre e inmunofijación en sangre y orina. Y una vez que disparó esos dos estudios, podemos obtener 4 escenarios. Un primer escenario claramente definitivo, que es centellografía negativa y test hematológico negativo. En estos pacientes hay muy baja sospecha de que pueda ser una amiloidosis cardíaca. La amiloidosis tanto AL como TTR es muy, pero muy improbable. Segundo escenario, tenemos centellografía positiva, es decir, planar y SPECT positivos y un test hematológico negativo. Estamos muy seguros que estamos frente a una amiloidosis cardíaca transtirretina, y en estos pacientes tendríamos que avanzar con un test genético no para cambiar el tipo de tratamiento, sino para ir a identificar a los pacientes si en realidad encontramos un gen hereditario y la amiloidosis la catalogamos como hereditaria, ir a buscar a los familiares que tienen altas chances de tener amiloidosis cardíaca. El tercer escenario claramente es cuando tenemos una centellografía negativa y un test hematológico positivo. En este grupo de pacientes y en este escenario estamos frente a un paciente que tiene una amiloidosis a cadenas livianas. Como dijimos inicialmente,
Estos pacientes tienen altísimo riesgo de muerte, es inminente la necesidad de ir a la búsqueda de una interconsulta con hematología, porque si el paciente no se trata a los 6 meses, probablemente esté muerto. Y el cuarto escenario, un escenario más gris, donde tenemos centellograma positivo, test hematológico positivo. Aquí tenemos que hacer una interconsulta con hematología, porque puede ser una amiloidosis AL frustra, y también lo que hay que hacer es una confirmación histológica con biopsia cardíaca o extracardíaca. Por eso, para tratar de terminar mi conferencia, quería compartir con ustedes este concepto de que la amiloidosis cardíaca es una causa letal de miocardiopatía si no se la trata, está subvalorada e infradiagnosticada. Podemos decir que las imágenes proporcionan una excelente delimitación de las anormalidades estructurales, de la función cardíaca y de la caracterización de los tejidos. Por lo tanto, es muy importante las imágenes para el diagnóstico y para guiarnos en el diagnóstico. Sin lugar a duda, la incorporación de imágenes nucleares puede ayudarnos muchísimo a limitar la necesidad de biopsia adicional para el diagnóstico. Por lo tanto, se nos hace mucho más fácil hacer un diagnóstico preciso, y no cabe la menor duda que la difusión y la enseñanza sobre la amiloidosis cardíaca va a mejorar el diagnóstico y el pronóstico de esta enfermedad. Quiero agradecer de nuevo a la Sociedad Peruana de Cardiología y, como dije, gracias al doctor Juan Urquiaga por haberme invitado a participar de este evento y poder compartir mi experiencia en relación a la amiloidosis cardíaca. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Camilletti. Muchas gracias, Jorge, por tu brillante exposición, como siempre. Tenemos un minuto. Si nos regalas una pregunta, sé que tienes que viajar y me voy a permitir trasladarte una duda clínica también como cardiólogo nuclear. ¿Qué hacemos o cuáles son las principales razones de tener un pirofosfato negativo y luego tener un test genético positivo? En realidad, hay algunos, son poco frecuentes. Este escenario que me planteás es muy poco frecuente, pero hay algunos genes, hay algunas amiloidosis hereditarias que pueden darnos centellogramas negativos. Y es por eso que creo que, como siempre lo decimos los que hemos arrancado desde la clínica, a pesar de haber hecho cardiología y luego imágenes, la clínica es soberana, y si nosotros tenemos una sospecha clínica fuerte y fidedigna, que estamos frente a un paciente con amiloidosis cardíaca, creo que hay que avanzar e ir a profundizar el diagnóstico y llegar hasta la biopsia. Porque hay un porcentaje pequeño, pero que existe, que puede, con amiloidosis hereditaria, que pueden tener centellografías negativas, que probablemente si nosotros la repetimos, en algún momento se positivice. Pero bueno, si uno está convencido clínicamente que el paciente tiene amiloidosis cardíaca, uno tiene derecho a seguir avanzando en el diagnóstico. Nuevamente, muchas gracias. Te dejamos para que puedas seguir con tu viaje y nuevamente, en nombre de la Sociedad Peruana de Cardiología, te esperamos nuevamente en el próximo curso. Gracias. No, muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Para mí es un honor poder participar y compartir esto con ustedes. Gracias.